Adolfo Hernández Mejía. Gracias también a la gente que nos sintoniza a través de www.rcr750.com, www.rcr750.com. Allí nos puedes ver en vivo y en directo. Muchísimas gracias a quienes en diferido se pliegan a esta sintonía a través de nuestro canal en YouTube. Nuestro canal en YouTube es muy sencillo de acceder a él. Se meten en YouTube y buscan allí RCR750 o Radio Caracas Radio, y así, bueno, pueden, sin olvidar suscribirse al canal, pueden buscar todos los programas de Y Así Nos Va, y también todos los programas de la estación. Ya lo saben. Muy bien. Miren, primero lo primero. Daniel Lara ya ha dicho que estará de vuelta en los próximos días, está aprovechando el tiempo fuera para dedicarse a atender algunos temas de salud, y así lo ha hecho saber a través de sus redes sociales. Específicamente, Daniel tiene un problema con una apnea del sueño, que es un problema en el fondo respiratorio, y bueno, en eso está ahorita, está en tratamiento y estará con nosotros en un momentico, no hoy, digo un momentico en estos días. Seguramente mañana o el jueves ya Daniel se está reincorporando, pero quería decirles eso porque, bueno, la gente tiene derecho a preguntar, ¿no? ¿Qué está haciendo uno? Y en el caso de él, en específico, se está atendiendo ahorita este tema de respiratorio, esta dificultad respiratoria con un problema de apnea del sueño, que bueno, que ya ustedes saben que no dormir bien, no respirar bien cuando uno duerme, genera unas consecuencias catastróficas en todo el organismo, porque lo fundamental, aunque no parezca, es el buen descanso en las noches. Y cuando eso está afectado, se afecta todo lo que ocurre al día siguiente con el cuerpo humano. Miren, quería comenzar con el día de hoy con lo de Jesús Santrich. Ya es oficial, bueno, o al menos así lo reseñan la mayoría de los medios locales e internacionales, que el guerrillero, sanguinario guerrillero de la FARC, Jesús Santrich, ya habría sido dado de baja en territorio venezolano. Y por allí habría que comenzar, ¿no? Las especulaciones apuntan a que la muerte de Santrich se produjo en Machiques, Estado Zulia. He leído por allí una especie en El Tiempo, Diario de Colombia, pero la revista Semana, que fue como que la primera que dio el batacazo de la dada de baja de Jesús Santrich, no especificó realmente dónde se produjo este acontecimiento. Uno tendería a pensar que sería más bien hacia los lados del estado Apure, porque allí es donde desde hace casi que 50 días, 40 días, mes y medio por lo menos, se ha estado escenificando esta refriega entre varios grupos, ¿no? Varios grupos. Allí tienen ustedes desde un grupo de la FARC que está literalmente alzado en armas y que tiene una pugna vivita por el territorio de ese corredor que hay entre la frontera colombo-venezolana por el estado Apure. Estaba el protectorado que se supone se había erigido en torno a la figura de Santrich y del propio Iván Márquez, desplazados del proceso de negociación de la paz con la guerrilla en Colombia, y presuntamente protegidos por el gobierno de Venezuela, en este caso de Nicolás Maduro y sus secuaces. Y como tercera pata del trípode, varios grupos de los cuerpos de seguridad del Estado venezolano, entre los que uno podría comenzar con la Guardia Nacional, el Ejército, pero luego en segunda hora hasta incluso cuerpos policiales de estos de exterminio, como los de la FAES, la Brigada de Élite, digámoslo así, de la Policía Nacional Bolivariana, que fue mandada exprofeso a esta zona, supuestamente, bueno, a hacer labores de insistencia, o mejor dicho, de resguardo de todo lo que estaba ocurriendo allá en términos de combate a estos grupos disidentes de la FARC. Entonces, muchos grupos en la zona, una situación enrarecida, podríamos decirlo así. Los medios, repito, de Colombia y los medios venezolanos no dicen con exactitud cómo fue el episodio que terminó quitándole la vida a Jesús Santrich. Se dicen enfrentamientos, pero no se sabe si son enfrentamientos del grupo que él se supone que dirigía con el otro grupo de la FARC que está presente en la zona. No se sabe si es enfrentamiento del grupo que él dirigía con los cuerpos de seguridad del Estado venezolano. Los expertos dicen que no pareciera eso porque ellos estaban siendo protegidos por estos grupos de la Guardia Nacional. Hay otras versiones por allí que podrían apuntar
a que no, a que sería la Guardia Nacional Bolivariana la que en efecto le quitó la vida a Santrich. O sea que un poco para desmontar la especie de que tanto Márquez, alias Timochenko, bueno, Timochenko no, Timochenko es el otro, alias Iván Márquez, mejor dicho, y Jesús Santrich, alias Jesús Santrich, estarían siendo protegidos por Maduro. Se dice, bueno, si lo asesinó o si lo dio de baja la Guardia Nacional, no sería esta la especie que podría decirse que estaría ocurriendo allí, que es que está protegido por Maduro. Aunque bueno, se puede pensar de todo, pero a mí me gustaría comenzar un poco por el principio, y es qué es lo que estaba pasando allí. Miren, yo entiendo que todo lo que ha de alguna manera recorrido las últimas 4 o 5 semanas con este tema de el Apure y los grupos disidentes de la FARC en la zona, corresponde a lo que es la secuencia o la derivación de ese proceso de paz en Colombia, donde el grupo de Timochenko sí se asimiló a la vida, digámoslo así, política, se fueron al Congreso, de hecho fueron sobre representados en el Congreso. Allí se les dieron unas bancadas que no corresponden ni siquiera al caudal real de votos que esa gente sacó en las elecciones parlamentarias de aquel momento, hace un par de años. Se les dio incluso financiamientos del Estado colombiano cuando estaba al frente del mismo Juan Manuel Santos. Y bueno, al día de hoy nosotros lo que estamos viendo es las consecuencias de aquello. ¿Y cuáles son las consecuencias? Bueno, que grupos que vieron que no era redituable desde el punto de vista económico e incluso de influencia territorial, estar metidos en el Congreso, porque eso era más bien una derrota en toda regla, se han terminado movilizando hacia esa porosa frontera colombo-venezolana para desde allí seguir con sus operaciones criminales. Y lo han hecho no porque estos tipos sean locos y porque, bueno, porque piensen así en el azar, que ellos iban a seleccionar esa zona y ya. No, lo han hecho probablemente porque en esa zona han contado con lo que mucho se ha dicho en este sentido, y es con la protección de Maduro para tales fines, ¿no? Y porque se ha convertido más que en un corredor o en una zona porosa, en un santuario, la frontera colombo-venezolana. ¿Qué ocurre allí cuando Santrich y Iván Márquez se desplazan hacia la zona? Porque, bueno, básicamente han tomado entonces este corredor o partes de este corredor como una especie de fuerte, como una especie de base de operaciones. Se van a conseguir con que parte de las tropas que ellos dirigían, parte de los soldados que ellos tenían en armas en esa zona, no estaban dispuestos a seguir calándose el mando de estos dos dirigentes históricos de la guerrilla, ¿no? Sino que esta tropa o estos soldados vieron una oportunidad de negocio para independizarse en la zona. Eso es lo que más o menos uno logra descifrar en todo esto. ¿Y qué es lo que causa aquello? Bueno, lo que causa esto es el hecho de que se pica en dos, al menos en un primer momento, el grupo que capitaneaba Santrich y que capitaneaba Iván Márquez en la zona. Y en ese sentido, tendríamos la creación de un nuevo frente, que es lo que llaman ahora las disidencias de la FARC, que le estaría disputando el territorio a Santrich, pero que paradójicamente ese frente viene alimentado de tropa que en algún momento fue comandada por Jesús Santrich o sobre todo por Iván Márquez, ¿no? Entonces, es bien curioso porque no estaríamos hablando de un tercer grupo ni nada. Es el mismo grupo, lo que sucede es que se estaría picando en dos ese grupo, y eso es lo que llevaría a estas refriegas que tienen, bueno, ya como les he dicho, semanas en la zona. ¿Qué ocurre? Que cuando se pique en dos el grupo, bueno, habrá entonces una especie de acefalía dentro del parque de armas o dentro del grupo de las tropas de Santrich y Iván Márquez, acefalía que se suple un poco con la protección de los cuerpos de seguridad del Estado venezolano para dotar de tropa a quienes no tienen tropa y para hacer frente a esta tropa que ha decidido independizarse en la zona y que, repito, correspondía a viejas tropas de Jesús Santrich y de Iván Márquez. Entonces, allí se producen toda esta sucesión de eventos y decantamos en el episodio de hoy que si algo tiene de claro en todo lo que se está diciendo es que en ninguna de las versiones que se ha ofrecido a la opinión pública se habla de que la muerte de Santrich se había producido ni en Escocia, ni en Suecia, ni en el Reino Unido de la Gran Bretaña, no se ha producido en Madrid, España, no se ha producido ni siquiera en territorio colombiano, sino que el cuerpo de Jesús Santrich habría quedado tendido en territorio venezolano. Yo me quedaría con eso en principio, porque ya de por sí que tú tengas a Santrich
siendo dado de baja en el lado de la nación venezolana, eso ya te trae unas implicaciones consigo. Y esas implicaciones tienen que ver con la principal pregunta, ¿cuál es? ¿Qué hacía ese señor del lado venezolano? Segunda pregunta, se supone, o mejor dicho, pregunta casi afirmación, se supone que si ese señor es conseguido y dado de baja en el territorio venezolano, podría haber elementos ciertos entonces de que el Estado venezolano estaba prestando cooperación o había dejado en algún momento que este caballero entrara a territorio venezolano. Y allí, bueno, una cantidad de interpretaciones que se desprenden de todo aquello. Pero yo me quedaría con ese hecho inicial. Ya que Jesús Santrich está acá y que es conseguido acá y es dado de baja acá, entonces tenemos en la frontera colombo-venezolana una puerta abierta para todo esto. Y eso tiene que ver con lo que llevamos años denunciando en espacios como este. Y es que la fulana paz, que entiendo Freddy Guevara ha dicho en días recientes que se firmó en Colombia, bueno, no se firmó ni siquiera en Colombia, se firmó en La Habana, Cuba, pero que comprometía al sistema político y a la situación de la guerrilla en Colombia, bajo la presidencia de Juan Manuel Santos. Esa fulana paz ha tenido costos colaterales. Y los costos colaterales de esa paz es que Venezuela se convierte en un hervidero. Los costos colaterales para que Colombia tenga una ilusión de prosperidad, como se llamaba aquel libro que siempre menciono en este programa, justamente es que Venezuela no tenga prosperidad. Y eso fue así principalmente por la anuencia de los cubanos, o mejor dicho, no lo voy a comprometer como gentilicio, por la anuencia de los Castro en La Habana, Cuba. Y eso fue así por el Foro de Sao Paulo. Y eso fue así por esa estrella de la política, luego galardonada con el Nobel, que fue este pupilo malo y mal aprendiz de Álvaro Uribe Vélez, en el que se terminó trocando Juan Manuel Santos en Colombia. Y eso fue así porque contamos con una clase política, tanto desde el régimen como desde la oposición, que fue absolutamente miope. Bueno, no, el régimen no, porque el régimen no es miope. El régimen colaboró con eso. El régimen tenía concomitancia con los proyectos de la guerrilla colombiana. Eso es más que evidente. Y ya les voy a decir por qué. Porque es más viejo el problema. Pero sobre todo la miopía de la oposición, que en algún momento dijo, y algunos sectores de esa oposición afirmaron, que había que alegrarse porque por fin se acababa el conflicto de décadas en Colombia. Y nunca vieron cuál era el costo del acabose de aquel conflicto, o del supuesto acabose, porque fíjense cómo sigue esto, vivito. Nunca vieron eso. Y el coste de todo aquello era que Venezuela siguiese siendo, porque ya para entonces lo era, el receptáculo de los indeseables más indeseables de la región. Y no de la región también, porque jamás, porque cualquier cantidad de grupos del terrorismo islámico extremista también los podemos meter en el paquete. Porque cualquier cantidad de delincuentes que estén reñidos con los valores de Occidente los podemos meter en el paquete. Pero en este específico caso, con el tema de la guerrilla, parece que nadie pensó que si había un sector de la guerrilla, y que por cierto, yo no me creo el cuento de que es que son sectores disidentes o de que sectores no pacificados. Esta gente tiene que tener comunicación con los sectores de la guerrilla que están en el Congreso, porque fueron compañeritos de armas, porque bastante lavativa que echaron en la sociedad colombiana, bastante que mataron, bastante que ultrajaron, bastante que robaron, bastante que traficaron, y que fundamentalmente por traficar es que siguen en lo que siguen y no están dispuestos a entregar en pleno las armas, ni que fueran pendejos. Bastante que se pensó o que se debió pensar en esa situación en aquel momento cuando, mira, ¿quién va a abandonar un negocio milmillonario como es el negocio de la droga? Pasada la época donde la FARC sobrevivía en algún momento con los secuestros, con los saqueos a los poblados campesinos, que promovían la famosa figura del desplazado dentro de las zonas colombianas, que por cierto llevaron a que muchos campesinos colombianos tuvieran que cruzar el charco y llegar a Venezuela. Porque, bueno, huían literalmente de la violación, de la rapiña de la guerrilla colombiana. Helenos, FARC y cualquier cantidad de delincuentes de esta laya y de esta especie. Entonces, ¿cómo no se pensó en, perdonan la cacofonía y la redundancia, y los que gobiernan son grupos como estos? Porque Apure, que es un estado que me perdonan un poco la sencillez y la sinceridad,
que no tiene mucho que aportar al PIB de Venezuela, en una Venezuela que ya ni siquiera construye PIB, porque Venezuela tiene unos números recesivos de la economía desde hace muchísimos años, pero un Estado que no produce nada es importante y absolutamente importante, es porque es un aliviadero para los pasos de la droga, es porque es un aliviadero para crear núcleos de guerrilleros como estos. Es por eso. O sea, ¿quién no ve esto? ¿Quién ve otra cosa que no sea esta? Es lo que yo no comprendo. ¿Quién en medio de esta situación piensa que en la gobernación del estado Apure, porque esté un ADECO, van a cambiar las cosas? ¿O es que acaso no ven, como dirían los marxistas, la estructura, el sistema macro, las condiciones objetivas de lo que allí está ocurriendo? O sea, esto no depende de que sea Luis Lipa o no sé, sean aquellos que gobernaron el estado de Apure por décadas, ahora se me olvida el apellido, los Montilla, de Acción Democrática, los que estén allí gobernando el estado de Apure. Ojo, no estoy diciendo que ni Lipa ni alguno de los Montilla vayan a ser candidatos, quizás sí, pero no lo sé. Estoy poniendo nombres porque fueron los últimos gobernadores que recuerdo antes de que el chavismo literalmente se apoderara de Apure para convertirlo en lo que es al día de hoy. Pero eso no va a cambiar porque manden a Capriles a ser gobernador de Apure. Eso no va a cambiar por eso. Aquí hay una realidad objetiva que se impone por encima de esas cosas. Aquí hay una realidad que es más que lo que un demócrata bien intencionado pueda pensar y pueda querer y pueda querer aplicar. O sea, eso está por encima de todo esto. Entonces, quien no tenga ojos para esta situación, bueno, yo creo que tiene que retirarse, como decía ayer, de la política, porque está perdido en el mapa. Vamos a ir al corte comercial, a la vuelta seguimos con más de Y Así Nos Va. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Antes de un buen almuerzo es indispensable una buena entrada, y en Il Sapore de la Nonna te ofrecen las mejores, como la deliciosa ensalada César, tradicional con tiras de pollo o con camarones, la rica ensalada capresa con rodajas de tomate fresco, queso de búfala y salsa al pesto, o las focaccias que crujen de sabor. Una delicia. Todo eso y más lo consigues en Il Sapore de la Nonna. Visítalos en la avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Muy bien, ustedes recordarán el caso del diputado Gilberto Sojo. Gilberto Sojo es un dirigente social de Voluntad Popular que resultó aprehendido por las fuerzas represivas del régimen en noviembre del año 2014. ¿Y por qué? Bueno, porque a Gilberto Sojo se le vinculó con las protestas de aquel año, conocidas popularmente como el Movimiento de la Salida. Eso valió que Gilberto Sojo estuviese más de 2 años preso. En 2015, en aquellas elecciones que fue las últimas que pudo ganar la oposición, Gilberto Sojo incluso terminó electo como diputado suplente por el estado de Aragua, y eso no fue suficiente para que la justicia chavista decidiera liberarlo. Al final del camino,
Gilberto tuvo que estar preso creo que hasta el año 2017, más o menos, no recuerdo con exactitud, ya me corregirá nuestra invitada, pero siendo diputado, fue uno de los casos donde la curul no le prevalía para salir de esa prisión política, que fue, por cierto, el objetivo con el que se le postuló, o en parte el objetivo que se le postuló para que pudiera salir en libertad. El régimen lo mantuvo preso, pero después de aquellas negociaciones que se dieron en 2017, bueno, Gilberto Sojo tuvo la oportunidad de salir en libertad, pero como nada es perfecto en el chavismo, en febrero, entiendo, de este año, ha sido nuevamente llevado a la cárcel. Y para hablar de su caso tenemos con nosotros a su hija, a Gildeiris Sojo, en la línea telefónica. Gildeiris, ¿me escuchas? Buenas tardes. Buenas tardes, sí, te escucho. Gildeiris, ¿cómo termina tu papá que, bueno, había pagado ya esa injusta prisión y había salido, estaba en libertad condicional, nuevamente aprendido por las fuerzas del régimen y puesto preso? ¿Qué es lo que se arguye o lo que se dice para que tu papá sea nuevamente llevado a la cárcel? Bueno, según ellos dicen que mi papá, el tribunal lo estaba solicitando desde el 2017, del 2018, que el tribunal estaba solicitando a mi papá, cosa de que cuando se lo llevan directamente a él estaba con un tío mío en el carro. Llegaron los funcionarios del FAES, los apuntaron, bajaron a mi tío del carro, lo montaron a él en las camionetas del FAES y se llevan a un amigo de mi tío. El muchacho lo bajan a la mitad de la autopista y siguen al papá. El muchacho se monta en el carro de mi tío y le dice, sigue. Lo traen para la sede de la Quebradita, y en la sede de la Quebradita es donde mi papá se entera que el tribunal lo estaba solicitando. Llamó el abogado, cuando yo llego acá, habló con ellos, no sé qué, llamó al abogado de mi papá y el abogado de mi papá va al siguiente día al tribunal, el día viernes. Mi papá lo agarra un día jueves. El día viernes voy al tribunal, va el abogado del tribunal y me llama y me dice que a mi papá el tribunal no lo estaba solicitando. Y aquí apareció una orden donde él sí lo estaba, según ellos, mi papá estaba solicitado. Gildeiris, pero más allá de que lo soliciten o no, si aparece al final la orden, ¿cuál es el argumento? O sea, ¿cuál es la prueba? Ya tu papá había pasado por una prisión que realmente era alada por los cabellos, fue puesto en libertad condicional. ¿Cuál es el motivo que ellos dicen que necesita que Gilberto Sojo sea prendido otra vez y llevado a una cárcel? ¿Cuál es Porque el argumento ellos de dicen ellos? que, aquí ellos dicen que él no cumplió con las medidas que le había puesto el tribunal. Cosa de que mi papá cumplió con todas las medidas que le impuso el tribunal, de no salir de Caracas, no salir de Venezuela, que no podía tuitearse, que no podía ir a marcha, nada de eso. Mi papá cumplió con todas las medidas cautelares que le impusieron. Total, que de repente salió que tenían que aprenderlo otra vez, pues que tenía que estar preso otra vez. Gildeiris, y tu papá, además, hay que recalcarlo, tu papá, bueno, hasta nuevo aviso, es diputado todavía porque viene del proceso electo del año 2015, sigue siendo diputado de la Asamblea Nacional, de manera que no podría, o sea, es doble la falta, ¿no? Porque lo han llevado 2 veces preso sin poder ponerlo preso porque además es diputado. Yo recuerdo, no sé, tú me perdonarás, Gildeiris, pero no sé si la primera vez que tu papá fue puesto preso, porque creo que conversé sobre este caso en alguna oportunidad. Él fue engañado, llevado, le habían dicho que se había ganado un celular, no sé si era el caso de tu papá, y fue emboscado prácticamente la primera vez. Sí. Quisiera que le refirieras este episodio la primera vez lo a la audiencia. engañan diciéndole que se había ganado un celular, en esos momentos era el último modelo del celular, lo tenía que ir a buscar para la movilidad de la Candelaria. Total que mi papá va con mi mamá a buscar el celular y no duraron ni 5 minutos la movilidad cuando llegaron funcionarios del SEBIN y lo arrastran y se llevan a mi mamá, a mi papá y a mi hermanita, que en esos momentos ella tenía aproximadamente como 3 o 4 años de edad. Exacto. Es una cosa absolutamente miserable. Gildeiris, al día de hoy, ¿dónde está? ¿En qué parte está detenido tu papá y cuáles son las condiciones en las que está detenido? ¿Lo has podido ver? ¿Has podido conversar con él? ¿Qué te dice? Mi papá está ubicado en el FAE de la Quebradita.
O sea, y está desde febrero en el FAES, ni siquiera ha sido llevado está prácticamente detenido en una cárcel transitoria, porque eso no es una cárcel para tener una persona presa por ya que estamos hablando de más de 3 meses, ¿no? Allí. Sí, está preso Sí. ahí desde el 25 de febrero. De casi 3 meses, casi 3 meses. ¿Has podido visitarlo? La última vez que lo visitaste, ¿cuándo fue? Sí, lo veo todos los días cuando voy por la tarde. Bueno, por aquí estoy, por esta hora estoy por acá. Vengo a traerle que sí, frutas, galletas, pan, lo que pueda traerle. Sí, lo veo cuando la guardia está disponible. Hay funcionarios del país que hay veces por la tarde están como caóticos, y entonces de la parte donde lo veo es una ventana y me cierran la ventana. Hay veces sí la tienen abierta, pues hay veces hay funcionarios que puedo entrar y lo puedo ver un poquito más de cerca y eso. Y las visitas de él sí son los días domingos, media hora y con un funcionario ahí al lado, y entonces eso es rapidito. Ya, bueno, y Claro. aquí estamos. Y el estado de salud, finalmente, Gildeiris, ¿cómo está tu papá? Tu papá en ocasiones anteriores han tenido que trasladarlo, entiendo, a centros de salud porque Sí, su mi salud papá se ha comprometido. desde que está aquí en el PAE lo han trasladado muchísimas veces al Hospital Pérez Carreño. Él está muy, muy quebrantado de salud por la parte que él sufre del corazón y él sufre de la próstata. La próstata de mi papá está como una persona de 70 años. O sea, y la columna, a medida de las torturas del SEBIN, mi papá tiene la columna súper débil, pues. Claro. Gildeiris, te agradecemos muchísimo por actualizar. Es un caso que ha sido cercano, lo hemos tratado varias veces en este programa, pero bueno, ahora lamentablemente nuevamente teniendo lo que tratar, porque bueno, tu papá ha sido nuevamente llevado por los cuerpos represivos del régimen. Te agradecemos mucho el testimonio y la actualización sobre el caso de Gilberto Sojo. Un gran abrazo. No te preocupes, con mucho gusto. Gracias, gracias. Era Gildeiris Sojo, hija de el diputado preso político por segunda ocasión ya, Gilberto Sojo, dirigente social de Voluntad Popular. Ya ustedes han escuchado lo que ocurre en este caso. Nosotros vamos a ir a la parte comercial, a la pausa comercial, mejor dicho, y a la vuelta del corte, algunos comentarios adicionales sobre este y otros asuntos. Ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión. De lunes a viernes desde las 6 de la tarde, solo por RCR. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. A veces solo basta remitirse a la historia reciente de Venezuela y el chavismo para ver qué es lo que va a pasar en el futuro. Yo les he dicho en este programa que, por supuesto, que la historia puede romper sus ciclos. La historia no es un continuum que se repite y se repite y se repite y se repite. Pero en la mayoría de las ocasiones, esa historia o esa línea temporal que abarca la historia de los pueblos, generalmente los grupos políticos que hacen vida dentro de ella
nos lleva a características que son recurrentes. Y entonces allí se aparece la repetición como un elemento que hay que tener en cuenta. Vamos a un hecho práctico. Estábamos hablando con la hija del preso político Gilberto Sojo, diputado electo en 2015 a la Asamblea Nacional por el Estado de Aragua, conculcado sus derechos como parlamentario desde aquel entonces. Para los que no siguieron la conversación, Gilberto estuvo preso creo que hasta el año 2017. Desde el 2014, cuando fue puesto preso, ya había ganado la curul como diputado, y lo que te dice la norma es que un diputado no puede estar preso, pues porque hay unas prerrogativas que tiene un parlamentario que justamente le eluden de ese tipo de problemas. Bueno, el caso es que tuvo que soportar todo aquello. ¿Y cómo fue que salió la primera vez Gilberto Sojo de la cárcel? Porque en el año 2017 se dieron aquellos famosos diálogos, uno de tantos, en los que el régimen le prometió a la oposición que la iba a tratar más blandito y que como muestra de buena voluntad iba a liberar a un listado de presos políticos. Bueno, Gilberto Sojo, que nunca tuvo que estar preso, que dentro de todas estas enormes injusticias que pasan en este país, fue uno de esos casos que no son tan cacareados, que aunque es militante o era militante, no sé si sigue militando en un partido político de estos del G4, no era de los dirigentes que principalmente uno veía en las marquesinas y que uno veía todo el tiempo hablando de él, no era Leopoldo López, para empezar por allí, tuvo que pagar los platos rotos. Y bueno, luego de 3 años o casi 3 años es que logró salir en el año 2017. Y el régimen dijo, mira, aquí está mi muestra de buena voluntad. Mira qué dadivoso soy, que voy a poner estos presos políticos, que son unos delincuentes, que son unos subversivos, que son unos tales y cuales, en la calle, y los voy a permitir que estén con su familia. Bueno, pasó el tiempo y Gilberto Sojo está nuevamente detenido. Y aquí es donde yo voy con las repeticiones en la historia. ¿Qué es lo que está prometiendo el régimen a esta altura cuando se avecinan eventualmente unas elecciones, o mejor dicho, unas votaciones de las que van a derivar unas designaciones a gobernaciones y alcaldías en las distintas regiones del país? Bueno, una de las cosas que principalmente se dice es que van a liberar nuevamente a los presos políticos. Y así nosotros podremos repetir entonces esta historia ad infinitum. Y nosotros podemos entonces tener al chavismo toda la vida agarrando presos políticos, liberando presos políticos, diciendo que eso da condiciones para el marco democrático de un país donde no hay democracia, y teniendo una oposición que concurre a estas iniciativas porque dice, ahora sí va a ser distinto. Estas situaciones que no pasaron hace 40 años cuando se firmó el Pacto de Punto Fijo, ni pasaron en la época de la colonia, ni en la época de Gómez, sino que esto ocurrió hace 4 años, 3, 4 años. Y situaciones que uno ha visto, pero repetirse también en otros casos, son las que a mí me llevan a afirmar que yo no veo ninguna iniciativa, yo no veo ninguna diferencia sustantiva con respecto a lo que ha hecho el chavismo a lo que va a hacer en los sucesivos meses, ¿no? A mí me podrán decir pesimista, a mí me podrán decir que tengo una mente cuadrada, cerrada, que no sé, o sea, que yo no creo en las iniciativas de paz, que yo estoy llamando a la guerra cuando yo no sé ni disparar un fusil. No es lo que estoy haciendo. Estoy describiendo una situación. Lo que sucede es que la situación es tan cruda que nos escupe en la cara. Ese es el problema. Ahora, quien no quiera que la situación le escupe en la cara, bueno, entonces no voltee la mirada, voltee la cara completa y abstráigase de la situación venezolana, porque este es el país que tenemos. Y esta es la situación. Nosotros vamos a ver repetida la misma historia de siempre. Y repito, un ejemplo, Gilberto Sojo. Ya ocurrió en 2017, nuevamente puesto preso. Bueno, otro ejemplo. Allí tienen ustedes a Gilbert Caro, que uno puede tener todas las diferencias que desea del caso, pero incluso por la norma, por el librito, es otro dirigente que no puede estar preso porque es diputado. ¿Cuántas veces no ha entrado y ha salido Gilbert Caro de la cárcel? ¿Cuántas veces no ha tenido que pasar cualquier cantidad de calvarios dentro de la cárcel? Entonces, estamos hablando de que no hay ningún tipo mínimo de entendimiento posible con gente que hace este tipo de cosas. No lo hay, porque se van a perpetuar estas situaciones. No hay ningún elemento objetivo que a esta altura del partido le permita a uno hacerse la idea de que esto va a cambiar mañana, pasado mañana. De que ahora sí, por ejemplo, la jueza, porque esto fue una jueza que dijo, bueno, sí, Gilberto Sojo tiene libertad condicional.
que le dé nuevamente libertad condicional en un proceso que yo no sé cuándo va a acabar, porque para empezar seguro que ni ha comenzado en tribunales, me refiero. O sea, estamos hablando de una persona que fue puesta presa en el 14 y que era un delito, me imagino yo, de, bueno, no sé, terrorismo, los típicos que imputan acá, asociación para delinquir. Bueno, ya estamos hablando de esta persona, tienen un proceso penal, con un supuesto proceso penal que no es tal, pero preso, entre una cosa que sale y entre. Este proceso tiene 7 años. ¿Cuál es la pena que corresponde a un delito de estos? Si en Venezuela hay un delincuente que va y mata a 10 personas, que es recurrente además en el delito del homicidio, y le dan 20 años y cumple 10 o 9, y ya está puesto en libertad en la calle. Entonces alguien que de paso es diputado, alguien que no ha hecho nada, que de paso lo engañaron la primera vez que lo pusieron preso porque le dijeron, mira, ven, te ganaste un celular, es un celular tal y cual, tienes que venirlo a buscar en esta agencia de esta compañía telefónica, te esperamos a tal hora. Que la persona va como un incauto, van y le ponen los ganchos, que se utilizan ese tipo de artimañas, esta persona tiene que calarse esto. ¿De qué estamos hablando? Yo no sé, pero yo veo un país que percibo que hay gente que no lo ve, o por lo menos la gente que se integra a estos procesos de reconciliación, acuerdo, salvación nacional, no los ven. O sea, no sé. Miren, voy a leer algunos comentarios en el chat de YouTube que ustedes amablemente han escrito a través de esa vía. De antemano, gracias por todos los mensajes que me hacen llegar a través del chat. Eli Durré. El régimen suelta un caramelo con la mano derecha y con la izquierda da con el mazo, o mejor dicho, lo hace al revés. Sí. Alguna vez yo dije también que los presos políticos en este país, en un momento donde Maduro la tuvo más complicada, quizás al inicio de su mandato, porque uno venía del tema Carisma Chávez y todo esto, el preso político era muy claro para mí que fue utilizado como un mecanismo de cambio. Era utilizado básicamente como una herramienta a la hora de sentarte en la mesa de negociación. Maduro no tenía poder real, o sea, tenía las calles totalmente en contra, ya no porque estamos en pandemia y no hay protestas masivas, pero tenía todo en contra y dijo, bueno, ¿de dónde me fabrico yo un capital que yo pueda transar con la oposición en una mesa? Cuando la oposición se siente a pedir, me va a avasallar, porque yo no tengo nada con lo que jugar. Y empezaron a jugar con los presos políticos. Por eso es que usted veía el famoso efecto que luego el Foro Penal le puso un remoquete, un nombre, que era el efecto... ahora se me olvida, el efecto como puerta, creo que le llamaban puerta giratoria, que era que por un lado entraba uno y por el otro salía otro. O sea, salía un preso político, pero metían a otro. Salían 10, metían a 20. Y eso es lo que hemos estado viendo durante 10 años. O básicamente los 8 años que tiene Maduro mandando. Eso es lo que hemos estado viendo. Y en un principio fue muy específicamente esto diseñado para fabricarle capital político de negociación al chavismo. Ya luego no, porque bueno, ya el chavismo luego pulió, de alguna manera terminó de fraguar el enquiste militar, se siente más seguro desde el punto de vista policial militar y bueno, ya no hay tantos temores de subversiones, golpes de Estado, rupturas. Entonces dicen, no, bueno, ya, sí, los que están ahí presos y seguirán en esto, pero ya tienen otros elementos a la mano que, por cierto, son los que ellos les llevan a pensar que pueden pasar la planadora con lo que queda de la oposición democrática en este país. Entonces, bueno, tenemos más mensajes. Betty Soto. El asunto es que no tenemos democracia donde ni se respeta a la inmunidad parlamentaria. En narcodictadura eso no es posible. Evelyn Orellana. Para el régimen no hay inmunidad para ningún opositor. Indira Guzmán. Nos están matando y la comunidad internacional hablando de buscar elecciones libres. Ayer leía la declaración de días pasados del titular de Exteriores de la Unión Europea, de Borrell, que bueno, que siempre es como... Borrell es como un baño de agua fría. Zapatero es una ducha completa, una cascada. Borrell es un tobo de agua fría. Diciendo que la elección de gobernadores otra vez, de nuevo, porque ya la cosa es un guión, es un primer gran paso. Y que bueno, que de ahí en adelante, casi que lo que le faltó decir, cualquier cosa es ganancia. Ya en las tesis de Josep Borrell, la elección de gobernadores basta para destrancar el juego venezolano, o por lo menos para quitárselo de encima. Por lo menos para quitarle el peso de ese fárrago en el que se ha convertido el tema Venezuela en la Unión Europea. Eso es lo que yo estoy viendo con el caso de Borrell. El tipo dijo así, sí, ya lo que venga en adelante, bueno, ya abre una buena ventana de expectativas, pero ya las regionales también. Vamos con más mensajes. Miguel Herrera. Dentro de esos presos políticos estaba Roberto Picón. Ahora es rector del CNE. ¿Quién puede confiar en eso? Es que ustedes son de oro con sus observaciones. Esto es lo que yo llamo mirada crítica sobre los hechos.
Excelente acotación. Hace 3 o 4 años, creo, casi que en la misma camada donde estuvo Gilberto Sojo, creo que por ahí por la época de Dominicana, de los diálogos de Dominicana, estuvo preso Roberto Picón. Ahora sale como rector del CNE. Hay presiones detrás de todo esto. ¿Tienen agarrado a Roberto Picón por alguna cabulla en la pata? ¿Le tienen alguna deuda pendiente cobrándole a Roberto Picón? No lo sé, yo estoy dejando preguntas, yo no sé, yo no estoy especulando, no sé cuáles son las naturalezas de los negocios de Roberto Picón, que entiendo tiene un recorrido dentro de el área privada, digamos, del tema electoral y este tema técnico de las elecciones, pero ¿qué hay allí? Es extraño, ¿no? Que una persona que fue rectora, que fue preso político, termine como rectora del CNE. Con el mayor de los respetos lo digo, ¿no? Saludos a Luis Duarte desde Boston, a Oscar Alfonso Torres. Neomar, ¿qué opinas del robo al Nacional por parte de Diosdado? Bueno, ¿qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? Y lo hace fundamentalmente porque no hay método de resistencia. Uno lo que puede quedar es lamentándose, diciendo, oh, es un agravio, qué historia de usurpación otra vez confirmada en este hecho. Sí, pero es que el problema es que no podemos hacer nada, amigos míos. ¿Qué podemos hacer? Hay gente que proponía, bueno, toda esa gente que iba a los aniversarios del Nacional, yo fui a un par, y se iba aquello como si era una romería blanca, a echarse palos, a comer parrilla, en algún momento dan pasapalos en esos aniversarios. ¿Por qué toda esa gente no se va a defender la sede del Nacional? Bueno, y es buena la idea. Ahora, ustedes me perdonarán, pero en el momento en el que esa sede vaya a ser tomada con el armamento que se supone va a ser tomada, yo no me imagino que va a ser la gente que desarmada va a estar allí defendiendo la sede del Nacional. Entonces es un problema de asimetría, ¿no? Es un problema de disparidad en los métodos de lucha. Es un problema de que unos tienen y los otros no tienen, simplemente. Y allí, bueno, la partida se tranca, se pone complicada. Luis Pérez, la Gestapo y los esbirros de este régimen corrupto y delincuente recurren a estas excusas y engaños para someter a venezolanos honestos. Solo utilizan la ínfima parte cerebral que tienen para el mal. Dice por acá también Roosevelt Gamarra, oren mucho por Daniel porque la fuerza que enfrenta son demoníacas. Bueno, no sé si son demoníacas, tiene un problema de salud y está saliendo bien de eso, ya él mismo lo ha dicho. Dice por acá, saludos al pana Daniel Sánchez que se movió de Boston a Iowa y está saludándonos desde allá. Rafael Rubín, esto no va a cambiar, Neomar, tienes toda la razón. Ibrahim Reyes, vieron y escucharon a Iván Simonovic, políticos de disque oposición, ahí tienen jabón para que laven. Bueno, una aclaratoria. Sí, en efecto hay un video rodando de Iván Simonovic, que yo creo que dijo todo lo que tenía que decir, y ya no hay más nada que agregar. Pero para aclaratorias, porque es bueno saber esto, ese no es un video grabado ayer con la renuncia. Ese es un video grabado creo que la semana pasada o antes pasada, me imagino yo, porque refiere el tema del nuevo CNE. Eso tiene que tener entre 2, 3 o una semana, desde que se montó el nuevo CNE con Márquez y Roberto Picón. No es un video que sea realmente un video de ayer, pero sus posiciones allí no deben haberse alterado, porque está hablando de lo real, pues, que es que ni con ese CNE, ni que pongan a quien pongan, ni con las elecciones que pongan, se va a destancar el problema. De hecho, uno lo que puede establecer es la interpretación en cadena de esto. La posición que él está firmando allí luego de las designaciones del CNE es lo que lo lleva a hacer la renuncia ayer. Pero en la carta él no dice nada. Él se va de manera muy elegante, de hecho lo hace como un caballero, pero eso es lo que está de fondo para mí en todo este caso. Me atrevo a especular que lo que está de fondo es que viene una política dentro del gobierno interino, o por lo menos dentro de unas porciones importantes del G4, que van a pulsar o van a empujar a que Juan Guaidó suscriba la posición de participar en las elecciones, así estas solo sean de gobernadores. No importa si no hay presidenciales, que no las va a haber. No van a convocar elecciones presidenciales. Maduro no es ningún pendejo. ¿Ustedes creen que no tiene ninguna fuerza, ni nacional ni internacional, que lo combine a invocar unas elecciones presidenciales? No está obligado no va a promover, no va a permitir un referendo revocatorio, no lo va a permitir. Yo lo lamento, esa gente ilusionándose con esas cosas. No hay manera, Filomena, no hay manera. No hay ninguna obligación de hacer esto. Claro, y Guaidó ha dicho, yo no me voy a prestar si no hay una convocatoria, una presidencial. Bueno, no se la van a dar. Pero independientemente de eso, yo sé que va a haber grupos dentro de los partidos y va a haber partidos completos que van a decir, mira, no podemos seguir en esta inercia, igualito vamos a inscribir candidatos, así sean solo regionales. Además, porque necesitamos que un poco de gente que está aspirando en las regiones de nosotros
sean candidatos a gobernadores, porque esta gente está seca desde hace rato. Entonces, eso es lo que viene. Eso es lo que viene. Y por eso yo creo que Iván Simonovic ha reaccionado con antelación a todo aquello. Es la posición que yo creo termina saliendo o emergiendo después de esa carta que no dice nada, pero dice mucho. La de Iván Simonovic el día de ayer. Vamos a ir al corte comercial y venimos con más de Y Así Nos Va. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena, lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna, en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar. Con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Muy bien, estamos de vuelta en Y Así Nos Va, ya prácticamente para la despedida, pero quiero seguir con los mensajes de ustedes a través de nuestro chat en YouTube. Gracias a las más de 1.500 personas que en vivo nos están acompañando en vivo, en la transmisión. Sandra López. A Sandra López me acota que probablemente ese video fue de cuando María Corina lo entrevistó a Iván Simonovic. No lo sé, pero es un video previo a lo de ayer. Dice por acá Juan Romero, dice, tanto el régimen como la oposición tienen precio y además dueños. Bueno, interpretaciones. Mariela Lindarte dice, Dios bendiga a Daniel, que mejore pronto. Amén. Gracias por sus buenos deseos, señora Mariela. Zulem Hernández dice, candidatos para perder son los que van a tener en las regiones, me imagino, a eso se refiere. Mónica Parra dice, con respecto a Miguel Enrique Otero, chivo que rompe el tambor, con su pellejo lo paga. Saludos también a la gente de Vía, nuestros aliados de Vía allá en la ciudad de Nueva York. Gracias. Dice, mantener el compromiso ciudadano con tanta orfandad no es fácil. Con personas como ustedes, Neomar, Thaís, Víctor y Daniel, como ejemplos a seguir haciendo nuestra parte como venezolanos. Gracias por este mensaje. Karen Mercado saluda también, dice que Daniel está un poquito gordito, bueno, cosas que pasan. Rodrigo Rangel dice, bueno, empiezan los consejos nutricionales, van a tener que mandárselos a Daniel, a que él les responda. Alba Medina dice, Neomar, ¿está confirmado lo de Santrich? Sí, confirmada está el asunto de que fue dado de baja. Lo que no está claro es quién fue, ni en qué zona en específico de Venezuela fue, pero se dice que fue en Venezuela. O sea, no se está hablando a esta hora, repito, al menos que esto mañana, en las próximas horas, cuando sea desmentido, que haya sido del lado colombiano. Y por allí es que yo digo, Alba, y amigos que nos ven, nos escuchan, allí está lo sustantivo. El tipo fue dado de baja en Venezuela. ¿Qué hacía en Venezuela? Y lo cual es una pregunta hasta retórica, porque todo el mundo sabe que estaba en Venezuela. Pero esto confirma que lo que se venía diciendo hace meses, semanas atrás, no era habladera de tonterías, era efectivamente así. Entonces, lo que queda es ver en qué parte de Venezuela, si fue en el Apure, si fue en el Zulia, si fue por los lados del Táchira, o sea, dónde estaba. Y segundo, más importante aún, ¿quién fue el que terminó dando de baja a Santrich? ¿Fueron cuerpos de seguridad del régimen? ¿Fueron bandas rivales de la guerrilla, lo que llaman las disidencias de otros grupos de la FARC? ¿Quién fue? ¿Fueron los suyos mismos? ¿Se suicidó? O sea, ¿qué fue lo que pasó allí? Entonces, bueno, hay gente que desconfía, dice, no, yo no creo que esté muerto. Bueno, esperemos a ver, pero todos los medios, repito, medios colombianos importantes, Semana, Diario El Tiempo,
están hablando de que efectivamente el tipo fue dado de baja. A ver, Naika Díaz dice, hasta que no se vea el cadáver de Santrich, no creer, me imagino, porque esto no fue como el estilo Soleimani. Bueno, a Soleimani le mandaron uno del que no se paraba ni que le echaran Viagra, porque ese sí no se podía parar de allí. Miren, Mayori Ruiz, saludos desde Puebla, en México. Mucha salud y fortaleza para ustedes, caballeros, gracias. Sol Leoni Zavala, los dictadores no salen con votos ni con acuerdos, se lo digo desde Guayaquil. Qué bueno, la gente que está en Ecuador también. Saludos a todos los que están por allá. Inosca Martínez, último mensaje. Maduro va a beatificar a Santrich y le dará, será post-mortem, ¿no? La espada de Bolívar. Bueno, comentarios. Se acabaron los comentarios, se acabó el programa por el día de hoy. Gracias por acompañarme nuevamente en esta jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Nosotros nos reencontramos mañana en una nueva jornada de lucha. Hasta entonces. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @y así nos va, @delaraf y @neoadolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así